Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Mis queridos estudiantes, complacida, como siempre, de compartir esta nueva unidad de aprendizaje. No se desesperen, ya estamos en la última etapa. Esta clase es para ti, estudiante de sexto grado de secundaria. Mi nombre es Santa Méndez y esta es tu clase de lengua española.
La práctica de escribir ensayos culturales comienza a tener auge en América Latina después de la independencia de España. Grandes títulos como Facundo, Nuestra América, Ariel, La raza cósmica, tienen un eminente carácter literario con tintes de exaltación de lo propio. La República Dominicana no es ajena a esta tendencia. Una serie de intelectuales que, ocupando lugares en universidades y convirtiéndose en mentores para la juventud, se motivaron a trazar pautas no solo para el buen desempeño de los gobiernos, sino para mejoría o autenticación de la raza y la nación. Con nombres como Pedro Francisco Bonó, Manuel Arturo Peña Valle, Américo Lugo y José Ramón López, la producción cultural está marcada por los intentos de definir qué es el pueblo dominicano, su composición étnica racial, sus costumbres, su ideología, sus raíces y cuál sería el camino que marcaría el progreso. En este mes de junio se celebra el aniversario de nuestro Pedro Enríquez Ureña. Si te suena ese apellido es porque lo has escuchado también en su madre, la poetisa Salomé Ureña de Enríquez, una familia de intelectuales. En él convergen dos vertientes: su apego a lo hispánico, sus ideas u opiniones sobre la presencia o ausencia del elemento africano en la cultura dominicana. Y debemos destacar el importante aporte que significaron sus ensayos, en especial sus apreciaciones sobre nuestro idioma en su gran ensayo El español en Santo Domingo. Celebremos a nuestros grandes autores. Comparto contigo este video sobre Pedro Enríquez Ureña. Crítico literario, ensayista, lingüista, filólogo y poeta dominicano. Considerado como una de las figuras más ilustres de las letras americanas, Pedro Enríquez Ureña nació en Santo Domingo en 1884, hijo de Francisco Enríquez Carvajal y la escritora Salomé Ureña. Vivió en Cuba, donde realizó sus primeras publicaciones, y luego en México. En 1910, publicó en París, Francia, Horas de Estudio, una recopilación de sus trabajos. Continuó su labor de investigación y docencia en los Estados Unidos y Argentina, donde vivió durante la última etapa de su vida. Allí ejerció la docencia y trabajó en actividades literarias. El 11 de mayo de 1946, falleció mientras abordaba un tren que lo conduciría a La Plata, ciudad argentina en donde impartía docencia. El Ministerio de Cultura conmemora al gran humanista y erudito dominicano, Pedro Enríquez Ureña. Después de haber trabajado en las primeras clases el tema del ensayo argumentativo, vamos a retomar las temáticas más importantes que les ayudarán a trabajar la producción de un ensayo argumentativo como producto final, bajo la premisa: somos ciudadanos de un mundo diverso, nos reconocemos y dialogamos. Para lograrlo, reforzaremos todo lo que ya has aprendido sobre los ensayos. Esta vez lo haremos enfocados en el tema identidad. Reconoceremos su estructura, partiendo de un ensayo acerca de la identidad. Así que sigamos muy atentos e iniciemos nuestra lectura del día de hoy. Título del ensayo: La identidad cultural en los países de América Latina. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda por una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. En la mayoría de los casos, esto se debe al creciente uso del Internet,
que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa, que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas, sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Esta realidad suscita interrogantes profundas sobre la estabilidad social, que es amenazada por posturas superficiales y pragmáticas. Es aquí donde la identidad cultural cobra más valor, permitiendo que las personas se entiendan como parte de un conjunto y trabajen en función del progreso y desarrollo sostenible. La identidad cultural en los países de América Latina es el resultado de un conjunto de intereses, códigos y rituales que es compartido por la mayoría de gente en una determinada nación. Cuando se toma conciencia de esto, es más fácil plantearse una meta personal, teniendo en cuenta que compartimos los mismos derechos y libertades. Solo de este modo seremos capaces de reivindicar y mantener nuestra cultura de una manera ética y organizada. La mejor manera de entender un texto es haciéndose preguntas. Estas nos ayudan a profundizar su contenido. Intenta responder las siguientes a partir del ensayo que leímos previamente. ¿Cuál es el título del ensayo? ¿Qué idea se defiende? ¿Consideras que el texto leído y analizado cumple con la función y característica de ensayo argumentativo? ¿Por qué? ¿Cuáles conceptos se abordan? ¿Cuáles recursos utiliza para apoyar su tesis? Tipos de argumentos. Da ejemplos del mismo texto. Socializa tus respuestas con un compañero y con tu maestro guía. Así podrás obtener sus puntos de vista. Ahora bien, cuando hablamos de identidad cultural, ¿qué es lo primero que salta en tu mente? Se reconoce la identidad cultural como un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que la forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas. Dentro de ellas se encuentran grupos o subculturas que forman parte de su diversidad interna en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. Volvamos a conceptos básicos. ¿Recuerdas qué es un ensayo? Es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Es decir, una argumentación es una exposición de un o una serie de argumentos que logran justificar algo, sea una idea, una conducta o una acción. Esta puede ser válida o no,
donde para ser avalada se debe desarrollar con base en razonamientos y pruebas. Otro concepto que debemos recordar para trabajar un ensayo es persuadir. Es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o personas mediante el uso de palabras para transmitir información o sentimientos. En esencia, se exponen los puntos de vista personales sobre un tema a la vez que se justifican con argumentos. A diferencia de otros trabajos académicos, el ensayo nos brinda bastantes libertades, tanto estilísticas como de formato. En resumen, nos encontramos ante una obra en la que se expresa la opinión argumentada sobre determinado asunto. Vamos a realizar un breve repaso histórico antes de revisar nuestro repaso a las definiciones de qué es un ensayo. En la tradición literaria, se considera al francés Michel de Montaigne como el padre de este género. Durante el año 1580, se publica en Francia una colección de escritos de aparente estructura desordenada. En ellos, el autor colocó los cimientos de la que sería una gran tradición en la literatura universal. Más tarde, en plena modernidad, pensadores como Montesquieu, Blaise Pascal o John Locke cultivaron el ensayo fructíferamente. Ya durante el siglo XX, la corriente ensayística era una tradición. De este modo, el ensayo le ha dado al mundo obras maestras escritas por Octavio Paz, Jorge Borges y Vargas Llosa. Con la intención de hacer más comprensible qué es un ensayo, diremos que es un texto de carácter libre, que expresa una opinión fundamentada. Vamos a tener en cuenta que lo más importante es utilizar el razonamiento para probar o convencer. No se puede considerar como ensayo aquella obra en la que las ideas no sean demostradas con argumentos. Retomando lo que ya mencionábamos, en el ensayo se puede usar figuras retóricas como metáforas, símiles y analogías. En suma, en este género es válido que quien escribe logre desenvolver sus razonamientos de una manera convincente y libre. Inevitablemente, la sensibilidad del autor queda de manifiesto en menor o mayor medida. Los temas del ensayo son muy diversos, ya que la naturaleza del género permite abordar prácticamente cualquier cuestión. Por lo general, los ensayos abordan temáticas pertenecientes a las ciencias sociales y humanidades. Por lo general, los ensayos abordan temáticas pertenecientes a las ciencias sociales y humanidades. No en vano, en los campus universitarios ocupan un lugar importante en los trabajos académicos. La estructura de un ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece regularmente en el primer párrafo del ensayo. Si bien existe cierta libertad en cuanto al formato ensayístico, por lo general se usa una estructura tripartita. Es decir, el texto se divide en 3 partes o segmentos. Si bien existe cierta libertad en cuanto al formato ensayístico, por lo general se usa una estructura tripartita. Es decir, el texto se divide en 3 partes o segmentos. ¿Las recuerdas? ¡Claro que sí! Estas secciones son introducción, desarrollo y conclusión. Introducción. Es la primera de las partes del ensayo que se debe conocer, ya que en la introducción se plantea la idea sobre la cual tratará todo el texto. En retórica, esta sección es llamada exordio y su función es anunciar la tesis. Recordemos la introducción del ensayo que estamos trabajando. Observa. La identidad cultural en los países de América Latina. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona.
teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. Ahora bien, ¿recuerdas qué es una tesis? La palabra tesis proviene del latín tesis, que a su vez deriva de un vocablo griego. Se trata de una proposición o conclusión que se mantiene con razonamientos. La tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito y se encuentra en la introducción. Observa. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. La introducción anuncia la tesis, por lo que este fragmento se encuentra en la introducción. Por otra parte, el desarrollo está estrechamente ligado a la introducción, ya que es una consecuencia de esta. Esto se debe a que la postura elegida ahora debe sostenerse con argumentos sólidos y coherentes entre sí. En el desarrollo se presentan todos los argumentos para sostener la postura elegida, también conocida como cuerpo o simplemente argumentación. Es el segundo apartado del ensayo. Veamos parte del desarrollo. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda por una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. En la mayoría de los casos, esto se debe al creciente uso del Internet, que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. Y finalmente tenemos la conclusión, también llamada epílogo. Suele considerarse como la última de las partes del ensayo, ya que en la conclusión se recupera la postura inicial tras la argumentación. Para hacerlo más ilustrativo, diremos que la conclusión es el resultado del trabajo de los argumentos. Debe evitarse la confusión y creer que se puede retomar la postura inicial arbitrariamente. Observa. Conclusión. La identidad cultural en los países de América Latina es el resultado de un conjunto de intereses, códigos y rituales que es compartido por la mayoría de gente en una determinada nación. Cuando se toma conciencia de esto, es más fácil plantearse una meta personal, teniendo en cuenta que compartimos los mismos derechos y libertades. Solo de este modo seremos capaces de reivindicar y mantener nuestra cultura de una manera ética y organizada. Podemos cerrar diciendo que un ensayo argumentativo es un escrito literario que muchos autores de renombre han utilizado para expresar sus ideas. En él se exponen los puntos de vista personales sobre un tema a la vez que se justifican con argumentos. Está estructurado por un título, una introducción, desarrollo y conclusión, y que al final se trabaja una bibliografía. Así me despido en el día de hoy, no sin antes recordar el compromiso de todos con nuestra salud y la de las personas que amamos.
Haz tuya la frase: no estamos encerrados, estamos a salvo y aprendiendo desde casa. Sé sabio. Si te amas, te cuidas y cuidas a los demás. Bendiciones. Estoy muy agradecida de que nos acompañe en nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy tu profesora, Sonia García. Espero que puedas adquirir nuevos saberes para mejorar tu vida. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión, en tu horario de lunes a viernes o en nuestro canal de YouTube. Recuerda el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico para preservar la salud. Aprendiendo desde casa. Ya puedes vacunarte en tu centro más cercano. Asiste. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de potencia eléctrica, para lo que debemos lograr determinar con precisión la relación entre potencia, corriente y resistencia en un circuito. Colócate en tu espacio de trabajo y reúne los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Recuerda que en nuestra clase anterior hablamos sobre la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Hoy, dentro del tema de corriente eléctrica, trabajaremos la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. En clases anteriores trabajamos la potencia mecánica, que nos dice qué tan rápido se realiza un trabajo, relacionando el trabajo con el tiempo. Como vemos en la ecuación, la potencia es igual a P igual a W sobre T. En electricidad, cuando los electrones pasan a través de un conductor, se mueve una carga Q con una diferencia de potencial o voltaje V y se debe realizar un trabajo W. Como el trabajo es la medida de la energía para producir la corriente eléctrica, entonces el trabajo es igual a energía eléctrica. Y el trabajo será igual a W igual a Q por V. Si sustituimos el trabajo o W de la fórmula de la potencia mecánica, que es igual a P igual a W sobre T, tenemos que la potencia o P será igual a Q por V sobre T. Como sabemos, Q sobre T es igual a intensidad de corriente o I. Si despejamos a Q, tenemos que Q será igual a I por T, o sea, intensidad de corriente por el tiempo. La fórmula de la potencia entonces será igual a P igual a I por V, o sea, intensidad de corriente por diferencia de potencial. Si relacionamos la potencia con la ley de Ohm, donde la intensidad de corriente era igual a V sobre R, si P es igual a I por V, sustituyendo ahí tendremos que la potencia será igual a P igual a V al cuadrado sobre R. Como P es igual a I por V y V o V es igual a I por R, entonces tenemos que, sustituyendo a V por su equivalencia, la potencia será igual a P igual a I al cuadrado por R. En resumen, tenemos 4 ecuaciones para calcular la potencia eléctrica. Número 1, P es igual a Q por V sobre T. Número 2, P es igual a I por V. Número 3, P es igual a V cuadrado sobre R.
Y la número 4, P es igual a I al cuadrado por R. Como se ha estudiado en el sistema internacional, la unidad de medida de la potencia es el watt. Pero al hablar de plantas eléctricas, se usan kilowatts, que es igual a 1000 vatios, o megavatios, que es igual a 1.000.000 de vatios. Unidades utilizadas por las empresas eléctricas para expresar la potencia eléctrica. La energía eléctrica consumida por los clientes se mide en kilovatios por hora, que es la energía consumida durante una hora con una potencia de 1000 vatios. Veamos un ejemplo. ¿Qué potencia tiene una plancha eléctrica que trabaja con 1.5 amperios a 110 voltios? Solución. Podemos calcular la potencia que en forma de calor disipa una plancha directamente con la fórmula P igual a I por V. Para calcular la potencia tenemos que P es igual a I por V, donde I es igual a 1.5 amperios multiplicado por V, que son 110 voltios. Eso nos da un resultado de 165 watts. Ejemplo 2. La potencia de un motor conectado a 110 voltios es de 368 watts. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por él? Tenemos los datos. El voltaje o diferencia de potencial es igual a 110 voltios. La potencia es igual a 368 watts. Nos piden calcular la intensidad de la corriente que circula por él. Intensidad es igual a potencia dividido entre voltaje. Solución. Ya sabemos que la intensidad es igual a P sobre V, o sea, la potencia son 368 watts dividido entre el voltaje, que son 110 voltios, lo que nos da un resultado de 3.345 amperios, que es nuestra intensidad de corriente. Efecto Joule. En los fenómenos eléctricos, al circular corriente por un material conductor, este se calienta. ¿A qué se debe este fenómeno? Este se debe al efecto Joule. ¿Y qué es el efecto Joule? James Prescott Joule descubrió en 1841 que cuando una corriente eléctrica fluye por un sólido o líquido con una cierta conductividad, la energía eléctrica se convierte en calor a través de las pérdidas resistivas de forma irreversible. El efecto Joule es un fenómeno por el que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual están siendo conducidos. La energía cinética que tienen los electrones se convierte entonces en energía térmica, calentando el material por el que circulan. El aumento de esta temperatura tiene distintas aplicaciones, entre ellas el uso en sistemas de calefacción de distintos tipos. Veamos el video. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de ese conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es nula. ¿Es bueno o es malo el efecto Joule? O mejor dicho, ¿es conveniente o es inconveniente? Pues depende. Por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica es totalmente inconveniente, puesto que se producen pérdidas. Es por eso que se utilizan conductores con buena conductividad o con muy baja resistencia, como es el caso del cobre. En cambio, es conveniente para otros usos, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por las resistencias, produce calor que utilizamos para calentarnos. Esta, por ejemplo,
es la resistencia de un horno y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Y estas son dos resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un grill de un microondas, aunque son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O por ejemplo, una plancha eléctrica. Tiene aquí una resistencia que pasa por aquí dentro y sale por aquí. ¿De cuáles factores depende este fenómeno? Depende de la resistencia, o R, de la intensidad de corriente, o I, de la energía disipada, o E, y el tiempo durante el que fluye la corriente. Por lo tanto, la fórmula que relaciona estas variables a través del efecto Joule es E igual a R por I cuadrado por T. En clases anteriores vimos que cuando conectamos mediante un elemento conductor dos puntos con una diferencia de cargas eléctricas, los electrones circularán provocando la corriente eléctrica. ¿Te has preguntado cómo ocurre ese flujo de corriente? Este ocurre mediante un circuito eléctrico, que es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen a otros elementos que la consumen. Un circuito eléctrico consta de 5 tipos de elementos fundamentales. Generadores, como pilas o baterías. Conductores, como cables. Receptores, como lámparas, luz LED, resistencia o altavoces. Elementos de maniobra y control, como interruptores. Y por último, elementos de protección, por ejemplo, un fusible. Para que exista un circuito, tiene que haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. También se define circuito eléctrico como una serie de elementos eléctricos conectados entre sí de tal forma que para obtener una potencia eléctrica el circuito deberá ser cerrado. Ahora veamos la clasificación de los circuitos eléctricos. Dependiendo del tipo de fuente de energía empleada en el circuito eléctrico, podemos encontrarnos con circuitos eléctricos de corriente continua, circuitos eléctricos de corriente alterna. Circuitos eléctricos de corriente continua se entiende como circuito eléctrico de corriente continua aquel en el que la corriente circula en un solo sentido a lo largo de un conductor con un valor constante. Como ejemplos tenemos las pilas, las baterías, los dínamos. Circuitos eléctricos de corriente alterna se entiende como circuito eléctrico de corriente alterna aquel en que la corriente circula a través del conductor cambiando de sentido de circulación de forma periódica con un valor variable en el tiempo. Como ejemplos de generadores de energía de corriente alterna tenemos los transformadores, la red eléctrica y las turbinas. Existen 3 tipos de circuitos eléctricos según la configuración de la conexión de los dispositivos que lo componen. Circuito eléctrico en serie, circuito eléctrico en paralelo y circuito eléctrico mixto. Circuitos eléctricos en serie es aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, uno a continuación del otro. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un circuito conectado en serie. Circuitos eléctricos en paralelo es donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un circuito conectado en paralelo. Circuito eléctrico mixto. Los circuitos eléctricos mixtos son los circuitos eléctricos donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo.
hablemos un poco de las aplicaciones de circuitos en serie y en paralelo. Las luces navideñas, las lámparas de la casa, el refrigerador y el calentador son ejemplos de circuitos en serie. Mientras que la gran mayoría de las aplicaciones domésticas, como por ejemplo los circuitos internos de una lavadora, del sistema de calefacción, la iluminación residencial, son precisamente circuitos en paralelo. Las conexiones en paralelo permiten tener conectados varios enchufes de manera independiente, con lo cual los usuarios pueden elegir qué conectar y qué no, ya que es necesario que todas las aplicaciones estén encendidas en simultáneo. Los circuitos en paralelo son ideales para aplicaciones domésticas y residenciales, ya que mantienen el nivel de tensión entre todos los nodos del circuito. Ahora te invito a que practiquemos en casa. Ejercicio 1. Un motor eléctrico consume 6 amperios cuando se conecta a la línea de suministro eléctrico de 110 voltios. Determine la potencia suministrada a este motor. Ejercicio 2. Un secador de pelo tiene una especificación de 1600 watts a 120 voltios. ¿Cuánta corriente consume este secador? Ejercicio 3. Compramos una bombilla incandescente de 40 watts. ¿Cuál es su resistencia cuando se enciende con una fuente de 120 voltios? Recuerda socializar tus tareas con tu maestro y tus compañeros y continúa profundizando sobre el tema para ampliar tus saberes. Muy bien, cuántas informaciones interesantes. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Muy práctica, sí. Aprendimos acerca de la potencia eléctrica, su relación con la ley de Ohm, sus ecuaciones, ejemplos y ejercicios. El efecto Joule, concepto, ecuación, ventajas y desventajas. Vimos el concepto y clasificación de circuitos eléctricos, imágenes, ejemplos de la vida diaria y sus aplicaciones. Estoy segura de que podrás aplicar todo lo aprendido hoy y lo compartirás con los demás de tu entorno. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión en tu horario de lunes a viernes o en nuestro canal de YouTube. Recuerda el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico. Ya puedes vacunarte en tu centro más cercano. Asiste. Te deseo un feliz día. Hasta pronto. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Thank you for being here for another English lesson. Mi nombre es Juan Wilmore, your English teacher. El día de hoy venimos cargados de energía para traerles un nuevo contenido, donde estaremos enseñando bajo el tema mishaps o percances. Así que si nos escuchas desde la radio, a través de tu televisor o la internet, mantén la sintonía para que el día de hoy aprendas mucho más de este idioma tan importante como lo es el inglés. Comencemos con el contenido. Para esta clase necesitarás
notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English to Spanish. Welcome to this new lesson. This time you will work with vocabulary related to mishaps. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. Esperamos que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. Como ya saben, antes y después de cada lección siempre tienen la oportunidad de evaluar sus conocimientos. Así que, para iniciar la clase de hoy, veamos qué tanto vocabulario saben relacionado a percances. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can understand, pronounce, and write words and phrases related to mishaps, such as run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. Puedo entender, pronunciar y escribir palabras y frases relacionadas a percances, como por ejemplo, run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. Antes de empezar, hagamos un breve resumen de lo que aprendimos en la clase pasada. En nuestra intervención anterior, estuvimos viendo los usos del pasado continuo o progresivo y del pasado simple, y de cómo estos se combinan en una oración para expresar una acción que está en progreso y es interrumpida por otra. Por ejemplo, I was running home when I fell down. I was running representa el pasado continuo o progresivo, mientras que I fell down representa el pasado simple. También vimos las reglas para escribir algunos verbos regulares como popped, ordered, appeared. Además, les pedí como tarea que escribieran 3 oraciones de experiencias reales combinando el past continuous con el past simple. A continuación te presento un par de soluciones a la tarea. En mi ejemplo número 1, podemos observar la oración I was watching my English class on TV when my mother arrived. I was watching. Pronombre más verbo to be más verbo en ing para formar el pasado continuo. When my mother arrived. Arrived, verbo pasado regular del verbo llegar. En el segundo ejemplo, I was walking to the park when I met her. I was walking to the park. Estaba en progreso cuando fue interrumpido por el pasado simple I met her. Estaba de camino o caminando al parque cuando me encontré con ella. Si tu tarea es similar a esta, te felicito. Si no, sigue estos ejemplos y no dejes de completarla. La palabra mishap se puede traducir de varias formas: percance, incidente, accidente o un contratiempo. Therefore, when something goes wrong, when you have a problem or an accident, you can say you just had a mishap. Un ejemplo de cómo usar esta palabra sería I was trying to print out some documents, but I had a mishap with the printer and the copies don't look very good. El día de hoy aprenderemos vocabulario relacionado a este tipo de percances o incidentes que suelen pasar en la vida de una persona. Esto te ayudará a expandir tu discurso a la hora de relatar una historia.
Aquí tienes una lista con una serie de verbos regulares e irregulares en su forma base o base form y pasado simple. Considero que estos verbos son de los más usados en nuestro diario vivir. Sin duda los necesitarás para poder narrar eventos del pasado. Toma nota, toma una foto a tu pantalla o incluso graba con tu dispositivo una nota de voz para reproducir las pronunciaciones cuando lo necesites. Presta mucha atención al siguiente vocabulario. En la columna de la izquierda tienes la forma base de los verbos, mientras que en la columna de la derecha tendrás el pasado simple. Nuestro primer verbo es el verbo to be, uno de los más importantes y usados en el idioma inglés. Tenemos am para la primera persona, is para la tercera persona del singular y are para el plural, mientras que el pasado se construye was para el singular y were para el plural. Luego tenemos make, presente make, pasado simple made, burn, quemar, burnt, put en presente se escribe igual y se pronuncia igual que en su pasado simple, put. Buy, el verbo comprar, su pasado irregular es bought. Tenemos el verbo read, leer, y su escritura no cambia, sino solamente su pronunciación, read. The come, venir, came, irregular, came. The run, ran. Drink, beber, drank, pasado irregular. Say, said. Eat, ate. See, saw. Fall, fell. Sing, cantar, sang. Feed, alimentar, fed. De sleep, el verbo dormir, el pasado sería slept. De feel, sentir, su pasado irregular sería felt. De steal, stole. De fight, fought. Para el verbo nadar, swim, su pasado irregular sería swam. Para get, su pasado irregular sería got. To take, tomar o llevar, su pasado irregular se construye y se pronuncia took. Del verbo go, su pasado es irregular y se pronuncia went. De enseñar, to teach, su pasado irregular sería taught. De to know, saber, el pasado irregular sería knew o knew. Ambas pronunciaciones son válidas. De decir, to tell o contar, su pasado irregular sería told. De leave, dejar o abandonar, sería left, como la palabra izquierda, left. De pensar, to think, su pasado sería un pasado irregular, thought. El verbo perder, to lose or lose, su pasado se dice lost. Del verbo escribir, es un verbo irregular cuyo pasado se pronuncia wrote. A continuación, te quiero mostrar un clip que presenta la historia de un chico relatando un mishap que tuvo de camino a la escuela. Prepárate para aprender palabras nuevas.
Presta atención a la técnica de narración usada. Oh, hi. Welcome back, my dear. Long time no see. We all miss you so bad. Are you okay now? It's fine to take a longer rest if you don't feel so good. Thanks for your messages and encouragement when I was in hospital. You guys are so nice when taking notes of lessons for me. That's our responsibility. Daniel, glad that you're back. What happened that day? It's a long story. Remember when you guys called me telling that I was late for school? It was out of my depth, because I was up to my ears with a lot of stuff that hadn't been done the previous night. Then I woke up early and intended to finish all of them before going to school. Yeah, we all remember, and that was the last call that morning. It came as an unforgettable shock to us. To me, too. After waking up at 4 and while completing them all, I fell asleep again. Oh dear. That's why. Yep, so I was in a hurry, riding my bike at the fastest speed possible. If only I wasn't that careless, I would have escaped from that accident. It was by the skin of my teeth, as I suffered less than everybody imagined. I heard that it was a pile-up, wasn't it? That was terrifying. Right, it was a severe accident. Right at the moment, when it was only a few minutes left that I could reach school, the car right in front of me lost its control, and then crashed into the opposite car traveling on the other side of the road. It was like a domino effect since lots of vehicles were involved in that unexpected situation. You can't imagine it, the road was still really crowded and becoming even more serious after that. Fortunately, had it not been for the helmet, I would have experienced lethal injury. Head is easily in danger when being hit. Lucky you. I remember that you've rarely worn that helmet for a long time because it was annoying. Now it saved your life. I hadn't realized that I had worn it until the accident happened. In a moment of scare, I just wanted to let nature take its courses. But then when I fell off my bike, my head didn't hit the road, and thank God, I felt like I was born again before fainting. It was a strange detail of that morning, maybe I had had a feeling before that. So did you have any injuries apart from this broken leg? Sorry that we couldn't come to visit you those days. We had been so busy with deadlines and teachers didn't allow us to come too. They said that you need peaceful space to relax. Don't worry, I have small cuts, but it bled a lot that day.
That's why I became unconscious for hours. Luckily, this hurt leg is not the one I used to play football. Después de haber visto este interesante clip, me gustaría que me acompañes a observar el siguiente vocabulario que hemos preparado con una serie de palabras que te ayudarán a describir incidentes o percances. Veamos y escuchemos. Vocabulary. To fall down. To fall down. Caerse. A flat tire. A flat tire. Como decimos aquí, una goma pichada o ponchada. To spill. To spill. Derramar. Puede ser to spill some liquid like coffee or whatever other drink. Derramar. To burn. To burn. O simplemente burn. Como verbo, to burn sería quemarse o quemar, mientras que burn sería una quemadura. To pass out. Es un phrasal verb que significa desmayarse. To pass out. To trip over. To trip over. Tropezarse o tropezar con algo. To run into. To run into. Run into es un phrasal verb que tiene dos significados. Uno es chocar contra algo, como cuando dices, I ran into the crystal door. Y también significa encontrarse con alguien por casualidad. Ejemplo, I ran into my friend Danny on my way to school. Repasemos una vez más el listado de verbos regulares e irregulares en pasado simple. En la columna de la izquierda tienes la forma base de los verbos, mientras que en la columna de la derecha tendrás el pasado simple. Nuestro primer verbo es el verbo to be, uno de los más importantes y usados en el idioma inglés. Tenemos am para la primera persona, is para la tercera persona del singular y are para el plural, mientras que el pasado se construye was para el singular y were para el plural. Luego tenemos make, presente make, pasado simple made, burn, quemar, burnt, put en presente se escribe igual y se pronuncia igual que en su pasado simple, put, buy, el verbo comprar, su pasado irregular es bought. Tenemos el verbo read, leer, y su escritura no cambia, sino solamente su pronunciación, read. The come, venir, came, irregular, came. The run, ran. Drink, beber, drank, pasado irregular. Say, said. Eat, ate. See, saw. Fall, fell. Sing, cantar, sang. Feed, alimentar, fed. De sleep, el verbo dormir, el pasado sería slept. De feel, sentir, su pasado irregular sería felt. De steal, stole. De fight, fought. Para el verbo nadar, swim, su pasado irregular sería swam. Para get, su pasado irregular sería got. To take, tomar o llevar,
Su pasado irregular se construye y se pronuncia took. Del verbo go, su pasado es irregular y se pronuncia went. De enseñar, to teach, su pasado irregular sería taught. De to know, saber, el pasado irregular sería knew o knew. Ambas pronunciaciones son válidas. De decir, to tell o contar, su pasado irregular sería told. De leave, dejar o abandonar, sería left, como la palabra izquierda, left. De pensar, to think, su pasado sería un pasado irregular, thought. El verbo perder, to lose or lose, su pasado se dice lost. Del verbo escribir, es un verbo irregular cuyo pasado se pronuncia wrote. El material de hoy fue diseñado para que expandas tu vocabulario y así tengas más herramientas para hacer tu discurso narrativo más rico en recursos. Sigue practicando los verbos en pasado simple. Incorpóralos a tus conversaciones diarias. Practica los phrasal verbs que te mostré y te garantizo que lo que aprendiste hoy junto a lo que has aprendido en clases anteriores harán que tus ideas fluyan de manera natural ante una conversación en inglés. Veamos el self-assessment nuevamente y comprobemos lo mucho que aprendiste. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can understand, pronounce, and write words and phrases related to mishaps, such as run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. Puedo entender, pronunciar y escribir palabras y frases relacionadas a percances, como por ejemplo, run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. My dear students, esto ha sido todo por hoy. Como siempre es un honor impartirles información y espero que hayan disfrutado de la lección del día tanto como yo. Es momento de que saques tu lápiz y tomes nota, ya que necesito que completes la siguiente tarea, la cual revisaremos juntos en la próxima clase. Escribe 4 oraciones que describan un incidente o percance usando al menos una de estas frases. To run into, burn, to fall down, to trip over, a flat tire, to spill, and to pass out. No dudes en pedir asistencia a los profesores de tu escuela local cuando la necesites. Recuerda que no estás solo. Habiendo dicho todo esto, me despido por hoy. Será hasta la próxima. Take care of each other and behave. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy.
Retomando lo que ya mencionábamos, en el ensayo se puede usar figuras retóricas como metáforas, símiles y analogías. En suma, en este género es válido que quien escribe logre desenvolver sus razonamientos de una manera convincente y libre. Inevitablemente, la sensibilidad del autor queda de manifiesto en menor o mayor medida. Los temas del ensayo son muy diversos, ya que la naturaleza del género permite abordar prácticamente cualquier cuestión. Por lo general, los ensayos abordan temáticas pertenecientes a las ciencias sociales y humanidades. Por lo general, los ensayos abordan temáticas pertenecientes a las ciencias sociales y humanidades. No en vano, en los campus universitarios ocupan un lugar importante en los trabajos académicos. La estructura de un ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que aparece regularmente en el primer párrafo del ensayo. Si bien existe cierta libertad en cuanto al formato ensayístico, por lo general se usa una estructura tripartita. Es decir, el texto se divide en 3 partes o segmentos. Si bien existe cierta libertad en cuanto al formato ensayístico, por lo general se usa una estructura tripartita. Es decir, el texto se divide en 3 partes o segmentos. ¿Las recuerdas? Claro que sí. Estas secciones son introducción, desarrollo y conclusión. Introducción. Es la primera de las partes del ensayo que se debe conocer, ya que en la introducción se plantea la idea sobre la cual tratará todo el texto. En retórica, esta sección es llamada exordio y su función es anunciar la tesis. Recordemos la introducción del ensayo que estamos trabajando. Observa. La identidad cultural en los países de América Latina. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. Ahora bien, ¿recuerdas qué es una tesis? La palabra tesis proviene del latín tesis, que a su vez deriva de un vocablo griego. Se trata de una proposición o conclusión que se mantiene con razonamientos. La tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de cada ámbito y se encuentra en la introducción. Observa. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. La introducción anuncia la tesis, por lo que este fragmento se encuentra en la introducción. Por otra parte, el desarrollo está estrechamente ligado a la introducción, ya que es una consecuencia de esta. Esto se debe a que la postura elegida ahora debe sostenerse con argumentos sólidos y coherentes entre sí. En el desarrollo se presentan todos los argumentos para sostener la postura elegida, también conocida como cuerpo o simplemente argumentación. Es el segundo apartado del ensayo. Veamos parte del desarrollo. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda por una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. En la mayoría de los casos, esto se debe al creciente uso del Internet,
que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. Y finalmente tenemos la conclusión, también llamada epílogo. Suele considerarse como la última de las partes del ensayo, ya que en la conclusión se recupera la postura inicial tras la argumentación. Para hacerlo más ilustrativo, diremos que la conclusión es el resultado del trabajo de los argumentos. Debe evitarse la confusión y creer que se puede retomar la postura inicial arbitrariamente. Observa. Conclusión. La identidad cultural en los países de América Latina es el resultado de un conjunto de intereses, códigos y rituales que es compartido por la mayoría de gente en una determinada nación. Cuando se toma conciencia de esto, es más fácil plantearse una meta personal, teniendo en cuenta que compartimos los mismos derechos y libertades. Solo de este modo seremos capaces de reivindicar y mantener nuestra cultura de una manera ética y organizada. Podemos cerrar diciendo que un ensayo argumentativo es un escrito literario que muchos autores de renombre han utilizado para expresar sus ideas. En él se exponen los puntos de vista personales sobre un tema a la vez que se justifican con argumentos. Está estructurado por un título, una introducción, desarrollo y conclusión, y que al final se trabaja una bibliografía. Así me despido en el día de hoy, no sin antes recordar el compromiso de todos con nuestra salud y la de las personas que amamos. Haz tuya la frase, no estamos encerrados, estamos a salvo y aprendiendo desde casa. Sé sabio, si te amas te cuidas y cuidas a los demás. Recuerda que en nuestra clase anterior hablamos sobre la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Hoy, dentro del tema de corriente eléctrica, trabajaremos la potencia eléctrica. Potencia eléctrica. En clases anteriores trabajamos la potencia mecánica, que nos dice qué tan rápido se realiza un trabajo, relacionando el trabajo con el tiempo. Como vemos en la ecuación, la potencia es igual a P igual a W sobre T. En electricidad, cuando los electrones pasan a través de un conductor, se mueve una carga Q con una diferencia de potencial o voltaje V y se debe realizar un trabajo W. Como el trabajo es la medida de la energía para producir la corriente eléctrica, entonces el trabajo es igual a energía eléctrica. Y el trabajo será igual a W igual a Q por V. Si sustituimos el trabajo o W de la fórmula de la potencia mecánica, que es igual a P igual a W sobre T, tenemos que la potencia o P será igual a Q por V sobre T. Como sabemos, Q sobre T es igual a intensidad de corriente o I. Si despejamos a Q, tenemos que Q será igual a I por T, o sea, intensidad de corriente por el tiempo. La fórmula de la potencia entonces será igual a P igual a I por V, o sea, intensidad de corriente por diferencia de potencial. Si relacionamos la potencia con la ley de Ohm, donde la intensidad de corriente era igual a V sobre R, si P es igual a I por V, sustituyendo ahí tendremos que la potencia será igual a P igual a V al cuadrado sobre R. Como P es igual a I por V y V
o V es igual a I por R, entonces tenemos que, sustituyendo a V por su equivalencia, la potencia será igual a P igual a I al cuadrado por R. En resumen, tenemos 4 ecuaciones para calcular la potencia eléctrica. Número 1, P es igual a Q por V sobre T. Número 2, P es igual a I por V. Número 3, P es igual a V cuadrado sobre R. Y la número 4, P es igual a I al cuadrado por R. Como se ha estudiado en el sistema internacional, la unidad de medida de la potencia es el watt. Pero al hablar de plantas eléctricas, se usan kilowatts, que es igual a 1000 vatios, o megavatios, que es igual a 1.000.000 de vatios. Unidades utilizadas por las empresas eléctricas para expresar la potencia eléctrica. La energía eléctrica consumida por los clientes se mide en kilovatios por hora, que es la energía consumida durante una hora con una potencia de 1000 vatios. Veamos un ejemplo. ¿Qué potencia tiene una plancha eléctrica que trabaja con 1.5 amperios a 110 voltios? Solución. Podemos calcular la potencia que en forma de calor disipa una plancha directamente con la fórmula P igual a I por V. Para calcular la potencia tenemos que P es igual a I por V, donde I es igual a 1.5 amperios multiplicado por V, que son 110 voltios. Eso nos da un resultado de 165 watts. Ejemplo 2. La potencia de un motor conectado a 110 voltios es de 368 watts. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por él? Tenemos los datos. El voltaje o diferencia de potencial es igual a 110 voltios. La potencia es igual a 368 watts. Nos piden calcular la intensidad de la corriente que circula por él. Intensidad es igual a potencia dividido entre voltaje. Solución. Ya sabemos que la intensidad es igual a P sobre V, o sea, la potencia son 368 watts dividido entre el voltaje, que son 110 voltios, lo que nos da un resultado de 3.345 amperios, que es nuestra intensidad de corriente. Efecto Joule. En los fenómenos eléctricos, al circular corriente por un material conductor, este se calienta. ¿A qué se debe este fenómeno? Este se debe al efecto Joule. ¿Y qué es el efecto Joule? James Prescott Joule descubrió en 1841 que cuando una corriente eléctrica fluye por un sólido o líquido con una cierta conductividad, la energía eléctrica se convierte en calor a través de las pérdidas resistivas de forma irreversible. El efecto Joule es un fenómeno por el que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual están siendo conducidos. La energía cinética que tienen los electrones se convierte entonces en energía térmica, calentando el material por el que circulan. El aumento de esta temperatura tiene distintas aplicaciones, entre ellas el uso en sistemas de calefacción de distintos tipos. El siguiente vocabulario que hemos preparado con una serie de palabras que te ayudarán a describir incidentes o percances. Veamos y escuchemos. Vocabulary. To fall down.
To fall down. Caerse. A flat tire. A flat tire. Como decimos aquí, una goma pichada o ponchada. To spill. To spill. Derramar. Puede ser to spill some liquid like coffee or whatever other drink. Derramar. To burn. To burn. O simplemente burn. Como verbo, to burn sería quemarse o quemar, mientras que burn sería una quemadura. To pass out. Es un phrasal verb que significa desmayarse. To pass out. To trip over. To trip over. Tropezarse o tropezar con algo. To run into. To run into. Run into es un phrasal verb que tiene dos significados. Uno es chocar contra algo, como cuando dices, I ran into the crystal door. Y también significa encontrarse con alguien por casualidad. Ejemplo, I ran into my friend Danny on my way to school. Repasemos una vez más el listado de verbos regulares e irregulares en pasado simple. En la columna de la izquierda tienes la forma base de los verbos, mientras que en la columna de la derecha tendrás el pasado simple. Nuestro primer verbo es el verbo to be, uno de los más importantes y usados en el idioma inglés. Tenemos am para la primera persona, is para la tercera persona del singular y are para el plural, mientras que el pasado se construye was para el singular y were para el plural. Luego tenemos make, presente make, pasado simple made, burn, quemar, burnt, put en presente se escribe igual y se pronuncia igual que en su pasado simple, put, buy, el verbo comprar, su pasado irregular es bought. Tenemos el verbo read, leer, y su escritura no cambia, sino solamente su pronunciación, read. The come, venir, came, irregular, came. The run, ran. Drink, beber, drank, pasado irregular. Say, said. Eat, ate. See, saw. Fall, fail. Sing, cantar, sang. Feed, alimentar, fed. De sleep, el verbo dormir, el pasado sería slept. De feel, sentir, su pasado irregular sería felt. De steal, stole. De fight, fought. Para el verbo nadar, swim, su pasado irregular sería swam. Para get, su pasado irregular sería got. To take, tomar o llevar, su pasado irregular se construye y se pronuncia took. Del verbo go, su pasado es irregular y se pronuncia went. De enseñar, to teach, su pasado irregular sería taught. De to know, saber, el pasado irregular sería knew o knew. Ambas pronunciaciones son válidas. De decir, to tell,
o contar, su pasado irregular sería told. De leave, dejar o abandonar, sería left, como la palabra izquierda, left. De pensar, to think, su pasado sería un pasado irregular, thought. El verbo perder, to lose or lose, su pasado se dice lost. Del verbo escribir, es un verbo irregular cuyo pasado se pronuncia wrote. El material de hoy fue diseñado para que expandas tu vocabulario y así tengas más herramientas para hacer tu discurso narrativo más rico en recursos. Sigue practicando los verbos en pasado simple. Incorpóralos a tus conversaciones diarias. Practica los phrasal verbs que te mostré y te garantizo que lo que aprendiste hoy junto a lo que has aprendido en clases anteriores harán que tus ideas fluyan de manera natural ante una conversación en inglés. My dear students, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, es un honor impartirles información y espero que hayan disfrutado de la lección del día tanto como yo. Es momento de que saques tu lápiz y tomes nota, ya que necesito que completes la siguiente tarea, la cual revisaremos juntos en la próxima clase. Escribe 4 oraciones que describan un incidente o percance usando al menos una de estas frases. To run into, burn, to fall down, to trip over, a flat tire, to spill, and to pass out. No dudes en pedir asistencia a los profesores de tu escuela local cuando la necesites. Recuerda que no estás solo. Habiendo dicho todo esto, me despido por hoy. Será hasta la próxima. Take care of each other and behave. See you next time.